Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Seas muy bienvenido a Aprendizaje Mágico aquí en la versión Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Bueno, pues bien contentos con este calor, con esto que ya somos patos, ya nos salieron hasta escamas, pero pues muy contentos y muy felices, porque pues la vida así es, hay que vivirla y vivirla bien. Bueno, pues seguimos ya por el fin esta triada que estoy uniendo a Aprendizaje Mágico, tanto de la forma visual que es precisamente Orbe Network, y bueno, pues ahora estamos entrando a la parte más auditiva, pero también un poquito visual, y bueno, pues hablar de esta triada que es precisamente termino con España, que voy a hablar de las catedrales, de las catedrales, voy a hablar también de lo que es, pues ahora sí que el Palacio Real, y voy a hablar también de lo que es la Plaza de Toros, que se llama La Venta. Bueno, pues vamos a ir terminando. Pues, ¿qué te puedo comentar? Ya te había traído el disco precisamente que compré en el Museo del Prado, que es una festividad que hacen del jazz. Es muy interesante. Son 13 músicas de jazz y bueno, 17 canciones son dedicadas precisamente a este ámbito cultural de los años 40, de los años 20, en los cuales, bueno, pues había realmente una cultura fuerte a nivel internacional, y es el jazz el que le dedica precisamente a cuadros como es el Bosco, porque los cuadros son de muchas emociones, los ves y dices, pues estaba triste o estaba enojado, o van a darte grandes emociones, y el jazz, pues como es música, pues también es una interpretación, que vamos a hablar de esto, y pues el jazz es muy emotivo, porque es ahora sí que auditivo, y está hablando como que pues ahí se da la crema innata de Nueva York o de París, y que se acerca precisamente a España, que va al Museo del Prado porque es de los grandes importantes si vas a España es como pues de cajón tienes que ir al Museo del Prado, porque es muy impactante, es muy impresionante, es un nivel cultural que como te estuve platicando, precisamente ahí fueron una mujer, una dama, una esposa la que le dice, pues ayúdame, échale los kilos y vamos a hacer aquí que sea de puro arte, y es la que le da la gran vida. Bueno, pues así también encontramos a las famosas catedrales. Las catedrales son, para mi gusto, que siempre me gusta colarlas, meterlas, porque tienen mucha cultura, mucho arte, mucha pintura, mucha arquitectura, mucho que ver, también aparte su parte espiritual, independientemente de la religión que seas, bueno, pues yo te invito a que vayas, porque es precisamente lo que se hizo más grande, porque había mucho dinero, estaba el tiempo, preciso para que se hicieran estas catedrales. Y bueno, pues tenemos la famosa catedral dedicada a la Virgen María, y pues Almería, entonces es muy interesante, muy impactante verla, y bueno, está terminando que ya haces el Palacio Real, o a lo mejor te chutas primero a la catedral, el caso es que están juntas, y sí hay un dinero, un arropo que le da precisamente toda esta realeza a esta iglesia, a esta catedral. Entonces tiene sus dos torres, y en medio, bueno, pues tiene esta como campana que está en el centro, y tenemos todos estos 12 apóstoles en estatua en la parte de arriba, que es el exterior, y bueno, pues tiene estas 3 enormes y monumentales puertas que fueron de madera, y bueno, pues se acabaron o las cambiaron y las hicieron de bronce. Entonces pues es unas dimensiones enormes, y cada puerta tiene 2, ahora sí que maneras de abrirse en medio, se abren a 2 aguas, y bueno, pues cada una de estas aguas está con estas esculturas de bronce. Están representando primero a Pedro y ahora sí que a San Pablo, estos dos digamos que bueno, pues tuvieron en nombre de Dios también un final medio cruel, pero pues obviamente son apóstoles y tienen una fuerza enorme dentro de pues de lo que es el catolicismo. Entonces los dibujan en forma de escultura a ellos, dedicados a estos personajes.
También hablan en la de en medio, pues esta llegada de Juan Pablo II, que fue importante, y bueno, pues también hablan de la vida de Jesús, que es la de en medio. Y la tercera, pues habla de esta Virgen María, así como esta Virgen dedicada de España, que está representando realmente a la Virgen María. Entonces son estas dos versiones, una a la, digamos, a la española, y bueno, pues es esta, precisamente esta Virgen de Almuria. Bueno, pues muy bonito. Bueno, pues ya si te emocionas, pues la ves y la revés y la vuelves a ver, porque es desde su exterior, su, digamos, esculturas y formas tan hermosas. Ya después, pues te das a la tarea y te cuelas por dentro. Entonces, obviamente, pues es muy alta y va a tener estas columnas, pues que son muy tipo árabe porque fue mezquita en su tiempo. Entonces, es impresionante, te das cuenta, porque bueno, pues si te gusta el arte, ya te has dado la tarea de andar de metiche por varias, entonces vas agarrándole sabor y dices como que, esto está al estilo. Y efectivamente hay un tipo, una llegada ahí musulmana. Entonces fue mezquita y con el tiempo, bueno, pues ya la adaptaron a ser una iglesia, a ser católica. Afuera, pues obviamente está este gallito que representa pues como a Dios. También lo encuentras en otras iglesias. Bueno, pues aquí también está esas figuritas que con el viento se mueven, pues es muy propio de... Bueno, pues tiene, ahora sí que puedes subir en la parte de arriba y ves obviamente la ciudad desde otro ángulo, entonces también ves estas esculturas más de cerca y este es el chiste, que hay niveles y los puedes disfrutar desde varias formas. Entonces esto te llevas tu tiempo, aquí es de que vayas con calma y si se te pasó dices, bueno, pues regreso mañana o me doy mi tiempo para. Entonces, bueno, depende de qué tour vayas, a veces los tours son muy rápidos porque Europa tiene mucho que verse, pero si vas ya más dedicado, bueno, pues es otro rollo, es otro estilo y bueno, pues ese es lo que me ha dado a la tarea. Ya soy una vieja mañosa, ya soy una rata de ciudad con la cola muy larga y obviamente pues no sabemos por dónde va la cuestión. Entonces sí, a España nos metimos hasta por sus orejas, nos metimos a la cocina y nos metimos por todos lados. Entonces estoy muy contenta y muy agradecida porque pues pudimos disfrutarla con calma, porque este es el chiste, esa es la idea. Bueno, pues está impresionante, hay unas obras hechas en madera que habla que es muy antiguo, estamos hablando de a lo mejor de 1200, a lo mejor de 1300. Ya hablar de mármol, pues ya estamos hablando a lo mejor ya de la época pues de los reyes, ya estamos hablando de otras épocas, a lo mejor ya del Renacimiento. Una cosa es la Edad Media, que Aprendizaje Mágico se ha dado la tarea de hablar de la Edad Media desde el punto de vista pues educativo, y es para que te enteres. Entonces, bueno, pues puedes entrar a lo que es Orbe Promo y vas a encontrar estos precisamente, anotas la palabra Orbe Promo, Aprendizaje Mágico y colocas ahí, por ejemplo, Edad Media y te va a brotar estos videos hechos precisamente que son muy informativos. Y bueno, este es de las pocas y únicas ocasiones en este mes de agosto, el 8º, en los que, bueno, pues vamos a unir lo que es precisamente Promo Estéreo y unido también lo que es pues la parte visual televisiva, que es precisamente nuestros amigos, nuestros compañeros, que es precisamente Orbe Network. Bueno, pues lo estamos juntando y por eso tenemos muchos temas, ya son más de 3 años los que lleva pues Aprendizaje Mágico. Entonces pues está trayéndote pláticas en los cuales pues hablamos precisamente de la importancia de la educación, de la importancia de la matemática, de la importancia de la historia, porque te va ubicando como son las generaciones. No es lo mismo lo que piensan los papás a lo que piensan los jóvenes, porque evolucionamos, porque cambiamos. Entonces hay que diferenciar estos estilos y esto pues nos los da también la historia. Entonces la matemática pues anda por todos lados porque es una representación natural de las cosas, de estos movimientos y cambios que se dan. ¿Y qué más que hablar de épocas? Bueno, pues hablamos de la época del Renacimiento y hablamos también de la época pues tan ultra conocida que es el barroco, es decir, la super ultra mega exageración
y en la música, bueno, pues unos tocaban el violín, otros cantaban, otros tocaban el piano, entonces estamos a 4 o 5 movimientos que se dan y por eso es tan suntuoso. En arquitectura pues es el marco y luego el remarco y luego otra vez el super ultramarco y por eso son tan impactantes lo que es precisamente la época barroca, el neoclásico, y eso es muy diferente, te decía, a la época del Renacimiento. Bueno, pues esta es la parte interesante. La catedral pues tiene todo este sabor, obviamente es ver estas esculturas de bronce, es como entrar a una época más moderna, ya no es la madera, entonces inmediatamente te das cuenta, bueno, aquí en España se está modernizando, está diciendo, bueno, pues aquí hay un llegue más actualizado. Ya que entras a su interior, bueno, pues encuentras todas estas diferencias de épocas y de edades y tienes que entender por dónde va. Este es este nivel. Remarqué mucho lo que es la Asunción, porque es una parte muy importante dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, porque es la anunciación de que llega Jesús a la tierra. Entonces, supuestamente el mensaje se lo da el arcángel Gabriel, el arcángel, precisamente el principal, el mayor, y pues le da el mensaje que ella, la Virgen María, va a tener o va a poseer o va a ser agradecida o agraciada con la venida de Jesús. Entonces, esta es la famosa anunciación. Como verás, pues hay muchas formas de ser representada, de ser interpretada, y por eso te das cuenta cuando es un dibujo de la Edad Media o cuando es un dibujo de la época del Renacimiento o cuando ya estamos hablando de la época de los Reyes. Muy interesante. Y por eso sabemos diferenciar y te lo trajimos en foto, cómo se ven los diferentes dibujos, obviamente de diferentes artistas que están representando su tiempo y su momento. Entonces, bueno, es precisamente donde está una de ellas, es el Museo del Prado, que tiene esta majestuosidad de esta anunciación con estos colores únicos, que es el famoso lapizuli, que es muy bueno, pues ahora sí que de los egipcios, y bueno, pues es un color muy enigmático, muy llamativo, que tiene como mucha vida, por eso es tan especial. Bueno, pues ahí lo encuentras en este dibujo y bueno, pues está Los Ángeles, está bien acomodado, tiene una perspectiva que lo puedes ver de diferentes entradas y esa es la parte que te está explicando la guía. Bueno, pues también lo encuentras en la catedral. En la catedral no es una sola, hay una de mármol, que entonces estamos hablando de escultura y lo encontramos también en madera y lo encontramos también en pintura. Y eso es lo que yo te traigo, estas diferenciaciones tan importantes para que sepas que no es lo mismo una cosa que la otra, porque depende del artista. Y esto habla mucho de educación, porque los alumnos son muy independientes y muy individualizados. Cada alumno tiene su estilo, su forma, y es precisamente como docente que debes de entender o captar que somos diferentes a pesar de las edades, y por eso tienes que tratar de adaptarte y traerlos, reatraerlos, llamar su atención, porque eso es lo que hacemos un docente. Vamos a vender o vamos a traer un pedacito de conocimiento, llámese matemáticas, llámese inglés, llámese lo que se tenga que llamar, y atraer su atención y puedas darte a entender. Por eso es tan importante un docente, porque estás entrando a un mundo que no es tuyo, que no te pertenece. Ellos tienen su jerga, tienen su manera de ser. Ya como directivo, bueno, pues podía yo olfatear los diferentes años. Había unas generaciones muy altas, había otras generaciones muy chaparritas. Entonces cada generación tiene su estilo y por eso la importancia de que como docente pues sepas a lo que estás trabajando. Estás trabajando con adolescentes, si estás en secundaria, y bueno, llegan de primero muy inocentes, muy tranquis, y ya en segundo pues viene el acabose, viene la rebelión, viene la locura. Entonces pues es otro rollo los alumnos de segundo, y los de tercero pues ya viene la formalidad, ya soy casi joven. Entonces sí tienes que tener esta coladera, esta especialidad de captar todas estas grandes diferencias. Por eso los maestros, la docencia te da un gran conocimiento y por eso nos gusta y sabemos algo de psicología, porque pues tratamos mucha gente y debes de tratarla bien, porque es muy importante, como te hablaba de las emociones, como estas pinturas son muy emotivas, porque te estás dando un mensaje, y esto es un mensaje muy religioso, muy del alma, muy de comprensión,
y también muy de museo, muy de catedral, porque esto es de espiritualidad, de que seas paciente, de que seas una persona amorosa, una persona cariñosa, que a pesar de que el mundo es duro, porque pues sí hay monstruos como los pinta Goya, y es precisamente que te traje dentro del Museo del Prado, pues dedica esa gran fuerza porque es uno de los grandes golpeadores, uno de los grandes representantes, el famoso Goya. Y Goya pues fue el que le puso su estate quieto a la religión. Dentro de la Edad Media pues le dice, mira nada más todos los rollos que te estás equivocando, y es precisamente el artista, ya lo decía que pues también nos hemos echado un clavado a los banquetes de Platón, precisamente escritos por una gran, ahora sí que mujer que se dedicó a la radio, a las noticias. Ella era pues ahora sí que libanesa, y escribe esta obra que es muy de ella, y dice, bueno, pues hay unas grandes diferencias con los artistas porque son las pinturas oscuras, y bueno, pues te lo está trayendo aprendizaje mágico en su área visual, televisiva, te lo muestra. Y bueno, pues tú también puedes entrar a estas páginas porque pues ya el internet es un gran ojo que es también muy conocido. Ya hablaban precisamente del famoso ojo, que es muy turco la cosa, que es muy egipcia, muy de que pues el ojo de Dios, porque es el que todo lo ve. Estamos hablando como que de las cámaras, y hoy estamos más que nada hablando de una época de cámaras. Ya todos tenemos cámaras en nuestro carro, tenemos cámaras en nuestro celular, y todos nos andan ahora sí que filmando, y a todos filmamos. Entonces esto es precisamente esta sensación de espejismo que estamos viendo, que estamos reflejando lo que vemos, por ejemplo, ahorita en el mundo. Muy interesante cuando viajas en el avión, porque es los famosos usos horarios. Ahorita estamos desfasados 7 horas, es decir, precisamente toda Europa y todo lo que son los chinos, toda el área oriental, bueno, pues ellos empiezan a salir el sol primero por allá, y bueno, pues nos llevan 7 horas. Obviamente los orientales nos llevan más horas, y pues por eso estamos tan desfasados. Mientras unos andamos durmiendo, pues ellos ya están puestos las pilas, ya hasta amaneció. Entonces imagínate cuán diferente es. Y pues todo esto es muy interesante, y qué más que el avión, que primero pues te marca las famosas 10 horas, se nos vuela la rayita y tenemos que usar un curvígrafo para volvernos a marcar, porque son 10 horas de estar sentados en un micro espacio. Y bueno, pues así como que usas las manitas tipo me acordé de ahora sí que de los dinosaurios, en los que tiene sus manitas el Rex. Y bueno, pues así estás así como comiendo, porque está todo muy pequeñito. Entonces como que vas al baño, igual como que estás jugando al bañito. Entonces son espacios muy pequeñitos y muy interesantes. Los pies pues ya no los aguantas y tienes que andarlos moviendo porque es complicado, pero vale la pena. Es muy interesante. Por ejemplo, ya de regreso el avión salía a las 11, casi 12 de la noche, y pues yo dije, pues llego a las 3, pues era a las 3 de la tarde. Pues no, llegué a las 3, pero de la mañana. Entonces, pues ¿cómo no? Entonces aquí es al revés, le estás ganando tiempo, y al revés, pues le estás perdiendo tiempo. Entonces, muy interesante. Obviamente tienes sueño, porque dices, pues ahorita estoy como gallina, ya tengo sueño, me quiero dormir. Y pues no, está el solezote, está ahí toda la vida. Entonces, bueno, pues a ver qué me tomo, a ver qué me echo, porque la vida continúa. Muy interesante estos desfases. Bueno, pues continúa aquí con la famosa catedral. Te decía, muy impactante. Desde arriba, bueno, pues ya se ve mucho más moderna, y bueno, pues también hay otras fotos en las cuales pues está el nivel que tú puedes subir las escaleras y acercarte a la Virgen, que está hecha en oro, y bueno, pues te puedes tomar la foto, y bueno, pues muy impactante esta Virgen que representa a la Virgen María. Bueno, pues yo te invito, y te vuelvo a repetir, si no tienes posibilidades de viajar, no hay ningún inconveniente. Ahorita todo está muy abierto, entonces, bueno, pues lo hagas por internet y conozcas estos lugares. A lo mejor los conoces más que fueras, ¿no? Es porque es como cuando ve uno el fútbol, y a veces lo veas mejor desde televisión que ahora sí que desde el estadio, por los ángulos tan cercanos que puedes verlos desde, obviamente, una cámara cuidada, con estudio, con un audio bien hecho, etcétera,
como es aquí precisamente Promo Estéreo, que es un lugar en que te está dando un lugar perfectamente para que hables, para que te desarrolles, para que puedas ahora sí que decir lo que tengas que decir, y esto es algo muy importante como ser humano, como persona. Como ya te había dicho, las mujeres somos sumamente hablantinas y esas son nuestras fortalezas, porque nos hace lo que somos, unas mujeres que tratamos de convencer. ¿Y qué más la docencia que vas a convencer con tu materia? Bueno, pues ya después de la catedral, pues pasamos lo que es precisamente a la Catedral de Málaga, porque es muy impresionante. Málaga, bueno, pues como te decía, haz de cuenta que la Ciudad de México es Madrid, que es donde está esta catedral. Bueno, pues ahora me voy a transportar a la de Málaga, como si fueras a la parte sur, que es donde está el mar Mediterráneo, que es precisamente donde platica todo lo que es Homero, que es el de los primeros escritores, y por eso se le da la fuerza a los griegos, porque fueron los metiches que hicieron la escritura, y por eso es que sabemos que es el libro que hace precisamente de Homero, que es la Ilíada y la Odisea. Entonces él platica y que pues que se pierde y que no se encuentra y que se va y que Calipso y que tú y que yo y que todos estos barcos y todos estos monstruos y todos estos cíclopes y demás. Bueno, pues es este famoso mar Mediterráneo, tan interesante, tan rico meterse a sus aguas, precisamente de las playas de Málaga. Muy interesante, muy bonito, muy de paz, no tiene, digamos, mareas altas, y esa es la parte más agradable de todo esto, que no vas a encontrar precisamente oleaje. Entonces pues muy rico. El sol es un sol, me acordé mucho de Egipto, porque es como una gran neutralidad, es a lo mejor el magnetismo a nivel planetario, donde está muy neutral la cosa. Entonces sí sientes como que está equilibrado el día y la noche. Por las épocas, bueno, pues hay más sol, y esto es algo muy interesante, es algo que lo sientes como ser humano. Recuerda que no estamos solos, que también estamos hechos de nuestro alrededor, de esta naturaleza, de estas armonías, de esta agua, de este cielo, de estos vientos, de precisamente lo que es la tierra y el fuego. Entonces es otra manera de que tu cuerpo absorba y capte todas estas cosas tan maravillosas como es la vida, y qué más que estos artistas del Renacimiento, esta pujanza en toda esta matemática que, como te hablaba de la sección áurea, acomodaron todo en su perfecto y armonioso lugar, y es muy impactante ver estas pinturas. Y bueno, pues también las iglesias están llenas de este arte, de este hermoso arte, porque están hablando de religión. Bueno, pues la de Málaga tiene su estilo. Aquí me aventé un tour que es precisamente auditivo. Pagas y llevas tus audios y pues vas viendo y dices, bueno, pues es el número 1, número 8, y así te lo chutas hasta el 20. Entonces es muy bonito que vayas viendo y te vayan explicando por dentro qué es cada cosa. Entonces a mí me di esa tarea, me di ese gusto, ese placer, y muy agradable, muy impactante, y vuelvo a insistirte porque aquí es tipo Renacimiento. También fue una mezquita, también pues obviamente toda España hubo un llegue ahí árabe, es decir, musulmán, que es otro rollo. Es ahí la mujer pues casi no habla, ahí pues todas tapadas, y bueno, pues sí sientes toda esa forma marginal, todo ese machismo tan severo. Y obviamente, bueno, pues España no se escapa. Sí, el hombre es como el sol, como yo soy el que mando, pero pues actualmente la mujer también está floreciendo y muy fuerte, porque trabajan y trabajan duro. Fíjate, conocí una chica muy guapa, por cierto, y acaba de terminar dos carreras, nada más ni nada menos que se chutó tanto finanzas como también se chutó lo que es turismo. Entonces, no, pues nos estábamos dando un tiro ahí con pláticas, y la verdad me dio mucho gusto porque es gente culta. Y bueno, pues es muy importante que estudies, porque el estudio te da mucha seguridad. Aquí no importa si fuiste al colegio o no, ya me echaré un tema completo, porque la inteligencia no solo es de los que van a la escuela.
a veces la inteligencia es ahora sí como a la libre, es decir, hay gente que son autodidactas y pueden tener un nivel alto. Imagínate, pues el que nacen, hay gente que nace inteligente y no tuvo la oportunidad de estudiar. Por eso cuando fui directivo de secundarias, lo que fue asociación de padres de familia, me juntaba mucho con las mamás, porque eran gente muy inteligente, es decir, no habían sido ni médicas, a lo mejor ni maestras, no han sido amas de casa, pero tenían cultura o tenían el deseo de ayudar. Entonces me decían, maestra, yo no sé escribir o a lo mejor no me sé expresar. No se preocupe, yo sí tengo máquina, yo sí tengo computadora y por escritos yo coopero. Y bueno, pues ya ustedes váyanse para acá y conseguimos muchas cosas, aprendimos lo que es edificios, que es el que te da el personal, plomería, carpinteros, todo el rollo. Entonces nomás haces escritos y te los mandan. Y otro pues te da el material, que son las famosas regionales. Entonces va cada cosa en su oficio y los que llevan el mensaje pues eran estas mamás. Entonces muy, muy encantada porque ellos estaban contentos de que era un directivo que estaba a favor de sus hijos, porque el maestro o el directivo debe estar dispuesto a ayudar precisamente a lo que es la niñez, lo que es la juventud, porque están floreciendo. Entonces hay que hacerlos que crezcan y crezcan bonito. Entonces te echas a la bolsa a estos padres de familia, porque dicen, este personaje viene a trabajar, viene a ayudarnos. Y bueno, eso es lo que debe ser o debería ser precisamente la educación, que vamos a apoyar. Somos altruistas igual que los religiosos, igual que los médicos. Deberíamos estar dispuestos a mejorar precisamente al ser humano, porque es lo que estamos moldeando. Es más complicado que la cuestión material, porque pues si la riegas, bueno, pues ya una piedra, pero si la riegas, entonces ya son alumnos, entonces pues debe ser por lo menos comprensivo, por lo menos entender que ya vienen con una cierta problemática y pues no debes de rematarlos, ¿verdad? Pero bueno, sí es posible también el lado oscuro. Bueno, pues retomo esta famosa catedral de Málaga, muy bonita, no por nada es catedral, y pues es muy impactante, muy impresionante, está lleno de gente, es como nosotros, está al lado el museo precisamente de Picasso, entonces son calles chiquitas, ahí vas moviéndote, y es igual que aquí de la Ciudad de México, un cotorreo con el tráfico y demás. Aquí es caminado. Entonces, pues si te vas a la derecha, a lo mejor ya te metes una diagonal y ya saliste completamente a otro lado. Entonces, muy interesante porque está hecho como los feudos, es decir, como círculos. Entonces, es igual que la Ciudad de México, es muy peligrosa porque te puedes perder. Esto es por su forma circular. Bueno, pues lugares planeados, pues tenemos a Mérida. Lugares bien planeados, pues hay ciertas ciudades en el mundo como París, ahorita me acuerdo de París, subes a la Torre Eiffel, que es una estructura metálica, que es como un mirador, entonces subes por un elevador enorme, llegas a la mitad y pues a lo que vas es a ver, entonces pues es una herrería y ves, dices, mira, allá está el norte, sí se ve el norte y se ve bien planeado, pues acá está el sur y ves hasta otros países desde este punto tan importante y todavía más alto, ya te vas hasta más arriba y ves otro punto de vista a nivel mundial, a nivel muy europeo, pero perfectamente planeado, ves el río Sena, igual me tocó súper disfrutar lo que es Francia, estuve una semana completa, más joven y bella, entonces pues nos metimos igual hasta por donde no, y ahora le tocó a España, a Madrid, a Málaga y nos metimos por todos lados y por eso traemos mucha información, muy contenta y muy bendecida porque traemos mucha energía y muchas vivencias que son muy gratas. Bueno, pues después de la famosa catedral de Málaga, por eso luego lo apagamos al celular porque luego son muy chismosotes, entonces, caray, quién sabe cómo se nos colaron porque pues no tenemos prendida, entonces han de ser mensajes de texto. Bueno, pues te decía que esta catedral de Málaga es muy, muy impresionante y tienes que vivirla, la vuelvo a remarcar porque tiene mucho que ver.
y te decía, ya llegas a uno que es virtual y haz de cuenta que andas volando como si fueras un vil angelito, a lo mejor es una mosca, o un abejorrillo, pero bueno, digamos que eres una hermosa abeja y andas volando hasta arriba, entonces es muy impresionante porque está muy alto y eso es muy, muy agradable que estés desde arriba. Bueno, pues ya tenemos después lo que es la famosa Plaza de Toros. Pues la Plaza de Toros es muy impactante, se llama La Venta, está en el metro, hay un metro que se llama así La Venta. Muy padre andar en el metro, ahí sí me gustó andar en el metro, porque yo aquí en la ciudad soy que ya, yo de joven sí fui de metro, ahorita no, por mi condición física me cuesta mucho bajar o subir escaleras, pero acá sí podía con calma y pues no había tanta gente. El metro es como pues como si fueran 4 vagoncitos nada más, muy bien, muy bonito, muy agradable, vas rapidísimo a lo que es precisamente estos parques enormes como es el del Retiro, o puedes irte a la parte de los museos, o puedes irte, hay mucho que ver en Madrid, porque es muy grande, es muy suntuoso, muy majestuoso. Aquí los reyes pues se alocaron en su época, y pues es precisamente esta realeza, cuando vas al Palacio Real, pues es otra cosa muy impactante, que lo que es Francia, pues ahora sí que presumen de sus palacios, pues aquí el palacio nada chiquito, el Palacio Real, está muy majestuoso y no les pide nada a los demás. Tiene también sus jardines, sale en la sala de la sala de la sala, las habitaciones, muy impresionante, muy suntuoso y lujoso, y están juntando el Renacimiento, están juntando lo que es estos imperios, estas épocas, entonces pues es muy suntuoso. Haz de cuenta que el tiempo se queda sesgado, se queda en ese momento, y ese es cuando estaba la época de los reyes, cuando España era de lo más rica, de lo más importante, y que se le puso al tiro pues hasta los ingleses, y bueno, pues a todo mundo es precisamente que hay esos cortes, y bueno, algún día hablaremos de Inglaterra, como bueno, pues la reina siendo mujer, que es precisamente una mujer, pero una mujer de veras mujer, estamos hablando de la calidad, del calibre precisamente de Sor Juana Inés de la Cruz, que es de las más potentes por su forma, que bueno, nosotros ha hablado un poquito aprendizaje mágico, pero pues un día vamos a hablar de ella, de lo importante que es precisamente lo que es Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues una émulo, algo así como que parecido, pues la famosa reina Isabel, que ya estamos hablando de Inglaterra, que pues se puso al tiro y que dijo, pues no me caso. ¿Qué? No me caso. Que es algo muy obviamente hablando de reyes, pues ¿qué querían? Pues ahora sí que lo que ellos le llaman, pues ahora sí que el delfín, es decir, el que sigue la continuidad, y que pues que debe ser varón, porque estamos hablando pues de este machismo. Entonces el hombre pues siempre es el que se para ahí como gallito, el bonito, el fregón, el bueno. Entonces, pues imagínate una mujer en primera que sea reina, pues ¿cómo? Pues esta mujer dio la talla y requete dio la talla y dijo, pues yo me caso, pero con la corona. Entonces, una mujer muy inteligente, porque aquí estamos hablando que lo más fuerte que tenemos como seres humanos es el cerebro. Nuestro cerebro es el más fregoncito sexualmente, de todo a todo. El cerebro es, por eso, bueno, a veces los chistes del cuerpo, a ver, que ya por allá sale el de más abajo y dice, a ver, yo me cierro y a ver cómo les va. Entonces, muy interesante estas situaciones, pero definitivamente el cerebro, si ya bailamos en el cerebro, ya nos fue como en feria. Porque pues ya imagínate un mal de Parkinson, enfermedades cerebrales, pues ya se puso la cosa, porque llegamos a ser máquinas y ahí sí ya está la cosa más gacha. Pero bueno, qué bueno que te pueda darme a entender la importancia que leas, la importancia que viajes, y vuelvo a repetirte, aunque no tengas dinero, esto no es cuestión de dinero, es de ganas, es cuestión de que comprendas que cada cosa está en su lugar. Por eso somos gente que tenemos la palabra, que es la fortaleza,
porque ese es nuestro pilar. Entonces nos ponemos al tiro, a ver, ¿cómo está la cosa? Vamos a ordenarla. Y entonces entra la matemática y sópale. A ver, ¿qué dijo? ¿Me puede repetir la pregunta? Y entonces te das cuenta que pues la pregunta está mal hecha, que es más, ni tenían que por qué preguntarte, porque tú vas a tener un servicio, por poner un ejemplo. Bueno, pues aquí vas a degustar visualmente, vas a darte una exquisitez con todo lo que ves, porque es arte puro. Vas a escuchar, como te decía, te traje música que es dedicada más o menos en la época de los 60, que hablan del jazz. Es un disco, una música realizada de las grandes orquestas, hablando de París, que le dan un agradecimiento a Nueva York, porque a ellos les interesa mucho lo que es, pues obviamente los ingleses por su potencia y obviamente pues Estados Unidos. Entonces es un disco que hace el Museo del Prado con estas 17 melodías de jazz, que el jazz es, pues es instrumental. Aquí no vamos a utilizar palabras, vamos a utilizar instrumentos. Entonces tiene una alta calidad y está hablando precisamente de lo que interpreta el jazz viendo un cuadro. Entonces muy interesante estas dos combinaciones y como siempre pues encontramos joyas porque esa es nuestra naturaleza, encontrar algo positivo para ti. Bueno, pues te decía un cachito de acá, un cachito de allá. Bueno, pues es muy impactante el palacio. Voy a regresar al Palacio Real porque es la realeza, es gente que ya nació de cuna, que ya nació bien y bueno, pues son educados muy bien y bueno, pues está ahorita Felipe y bueno, pues está su esposa y sus dos hijas y bueno, pues la futura reina pues va a ser una mujer. Entonces, bueno, pues sigue esto que pues realmente los que están gobernando, pues seguimos igual con esta Cámara de Senadores, con esta Cámara de Diputados y bueno, pues somos muy parecidos y también México pues tiene esta república, todavía ellos están en parlamento, nosotros estamos acá todavía en república y bueno, todas esas diferencias, ese poder que tienen, ahora sí que los jueces, que es como hablar de esos dioses, lo que ellos digan pues se hace y bueno, pues también lo que diga el rey es lo que se hacía, entonces tienen una personalidad muy impactante, tipo, pues hablando de los actores, los grandes actores pues tienen un ego muy alto, porque esa es su posición, y me acordé, Chin, para variar, de mis favoritos, que es Almodóvar, que es un director de cine, y bueno, pues también es español, para variar, y él habla precisamente de esta naturaleza negro-blanco humana, y bueno, pues habla precisamente de temas muy fuertes y muy buenos. Bueno, pues el Santo Almodóvar, como te decía, también es español, y bueno, pues habla de estos artistas. Hay una que habla precisamente de una mujer española, una cantante, y bueno, pues tiene una personalidad tan fuerte que pues hace un lado a la hija, y ella continúa con su vida, porque es darse al público, es darse a la escena, y es una película muy buena, muy positiva, y bueno, pues la hija, fíjate nomás, de tanto que ama a la mamá, pues mata en su momento a una persona que ya no le convenía a la mamá y con el tiempo va saliendo esta trama, muy bonita, te la recomiendo. Aquí la importancia es lo que es precisamente un artista de alto nivel, tienen un alto ego enorme, se sienten pues muy grandes, entonces cuando van al escenario es todo una suntuosidad y esto es muy parecido con los reyes, la majestuosidad desde que se visten, es la tela en la tela, en la tela, en la tela, es impactarte hasta con los peinados, estamos hablando de la época de los reyes que tenían toda esta serie alrededor, que eran los cortesanos, que eran las cortesanas, que era la corte, entonces pues vivían de ellos, y obviamente pues estaban colados los artistas, no así artista, de que ay pues es la amante, no, es más allá del amante y de veras sabían tener arte y ahí es donde se cuela todo este renacimiento, pues se llama que renace y son muy picudos, muy fregones, muy buenos para hacer estos dibujos. Pues estamos hablando de esa calidad ya muy alta, ya más allá del Renacimiento, entonces pues ya hablamos de 1500, de los 1700, hasta más o menos pues muy alto, y bueno pues terminamos precisamente de hablar y nos vamos por último quiero mencionar a la Plaza de Toros, yo te invito a que la veas, está la página, lo puedes encontrar precisamente en lo que acabo de dar, lo que es Orbe Network. En este programa tienes ahí en una de las diapositivas la liga
para que puedas entrar a esta plaza de forma virtual. Tiene más de 50 lugares donde puedes entrar, ves a los toros, toro 1, toro 2, ves videos, ves cómo se vestían, te está explicando, eso me gustó mucho, como la pamplonada, ahí van todos los toros, cómo los entrenan, ese me encantó, ver el aire libre y ahí van todos los toros y eso les gusta mucho caminar, me quedé muy impactada porque, sí, está aquí a la vuelta, pues, es decir, es caminar y entonces están muy acostumbrados a caminar. Y es estos toros que están acostumbrados a la libertad, entonces cuando les dan chance, pues ya saben, ahí voy uno tras otro, hasta que llegan a la Santa Plaza de Toros. Entonces, muy impresionante, no es una placita, no es un lugar chiquito, son más de 60 metros de diámetro, hablando matemáticamente. Entonces, la Plaza de Toros es todo un espectáculo, está haciendo un émulo precisamente de lo que es lo que es los romanos, este famoso, se me fue, el teatro romano, ¿qué será el Coliseo romano, perdón? Pues esto es parecido, estas plazas es todo un espectáculo, entonces hasta bailaban ahí en los espacios que tienen para ver el espectáculo. Entonces, yo te invito a que te eches este super ultra mega clavado y nades en estos 30 y tantos lugares que puedes ver de forma virtual, porque la Plaza de Toros es muy español, ahí a las mujeres vestidas de sevillanas, y entonces muy bonito, y bueno, pues actualmente unas que otras corridas, más o menos de mayo a octubre, y bueno, después pasan pues obras de teatro ya más para ocupar el lugar, entonces, está muy cerca, se ve muy hermosa la luna cuando corresponde, me tocó luna llena, muy agradecida con la vida, también muy agradecida cuando voy a precisamente al Parque del Retiro, que es tiene su lago para que andes en lancha, y pues se me acercaron las palomitas, fue muy grato, los peces hasta brincaban como diciendo, a ver qué traes, y yo dije, bueno, es que me vieron cara de que traía yo comida, pero se me hizo muy bonito, me sentí muy especial, me iba yo de blanco, entonces tanto las palomas como hasta los pescados me fueron a saludar, y bueno, pues agradecida con Dios, con la vida, porque son cosas que nunca voy a olvidar. Y bueno, pues yo te invito, hay un paseo también por ahí, que está el Palacio de Cristal. Bueno, pues pásala bien, nos vemos pronto. Muy agradecida con la chica guapa y hermosa que viene hoy, que tiene una hermosísima sonrisa. Bueno, pues aprendizaje mágico. Bye, nos vemos pronto. Aprende, reaprende, vive la magia a tu propio ritmo feliz. Bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.